como que siempre el enemigo de una forma que sabe y conoce los llamados, las asignaciones como mujeres, el empoderamiento que Dios suelta sobre cada una de las mujeres. Y oigan, dicen que es el sexo débil, ¿verdad? Lo llaman así, diablo mentiroso. Somos los más fuertes, somos los que mantenemos la casa donde cada una de nosotras no es una casa, hacemos un hogar. La mujer puede sentir ese calor de hogar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa habilidad, nos ha dado ese amor para que nosotros haya ese amor, valga la redundancia, ese calor y podamos hacer esos rompimientos que a veces tan pesados se sienten en el hogar, ¿verdad? Pero que nosotros somos ¿qué? Cambiantes de atmósfera. Yo creo que tú le digas a tu hermana, tú eres cambiante de atmósfera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre el enemigo quiere que él no más atacando nuestras emociones, él gobierna nuestras emociones. Y usted sabe que las emociones que mueve, que la ira, el enojo, la tristeza, las depresiones, ¿verdad? La baja autoestima, la autoconmiseración, ¿verdad? El sentirse uno miserable, el sentirse indignas, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabías que como Dios te ve, el diablo sabe cómo Dios te mira? ¿Sí sabías? Ajá. El diablo sabe cómo Dios te mira. Por eso el diablo siempre hasta la eternidad, la mujer y Satanás tenemos una guerra. Y no es cualquier guerra, es guerra a muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una mujer fue el que le pisoteó, ¿verdad? La cabeza a Satanás, ¿verdad? Él nada más nos hirió en el carcañar, pero nosotros le dimos en la cabeza al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el Espíritu Santo quiere ser tu amigo y que Él quiere que lo invites a lo que tú sientes. Y voy a hablar un poquito de 3 historias. Vamos a hablar de Job. Todos han oído la historia de Job, ¿verdad? Pero hay algunas que de aquí no han leído la historia de Job. La historia de Job dice que es un hombre, más que nada tenía un carácter que amaba a Dios, fiel a Dios. Era un siervo que en él era sincero, en él no había hipocresía en su corazón, ¿verdad? Era sincero. Y llegó un momento que Satanás, como siempre, llega a la corte celestial, ¿verdad? Y donde Dios le dice, ¿de dónde vienes? Pues de merodear la tierra. Inmediatamente Dios se siente bien orgulloso de su hijo Job, como Dios se siente orgullosa de usted cuando dicen amén. Dios se siente orgulloso de nosotras, por eso no debemos de sentirnos indignas. Pues este hombre, en un día, en un poco tiempo, le llegan las malas noticias. Un hombre piadoso, un hombre fiel, un hombre que a pesar de los enormes sufrimientos que en un día le pasó de todo, perdió a sus hijos, perdió a todos sus, ahora sí que a todos sus siervos, le dio en la economía, porque este hombre, este varón de Dios era en gran manera bendecido en todos los aspectos. Económicamente estaba muy bien, tenía bastante ganado, era rico, ¿verdad? Este hombre, dice que la historia de este hombre, ¿verdad? Él fue un sobreviviente, fue un sobreviviente, pero también le sobrevivió alguien. ¿Y quién cree usted que le para acabarla de pobre Job? La esposa. Pero desgraciadamente el diablo usó a esta mujer, ¿verdad? Y le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete. Mire qué incircuncisa. Indudablemente esta mujer no conocía a Dios, ¿verdad? Ahora sí que alguna de nosotras teníamos o tuvimos un esposo inconverso. Aquí era al revés, ¿verdad? Porque este hombre piadoso y fiel conocía a Dios, pero la mujer no. O sea que la mujer era rebeldona.
y dijo, maldice a tu Dios y muérete. O sea, no con eso, con todo lo que pasó, perdió a sus hijos, ¿verdad? Este hombre no entendía de por qué toda esta situación, ¿verdad? Pero Job tenía 3 amigos, Elifaz, Bildad y Eliú. Cada uno de ellos le quería dar una explicación. Yo me imagino que como Job, ¿verdad? Pues se autoanalizó, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué hice mal delante de ti que me haya pasado toda esta situación tan terrible? ¿Verdad? Pero ninguno de ellos le pudo dar ni ser capaz de darle una respuesta que haya satisfacido el corazón de este gran hombre de Dios, sabio y prudente, ¿verdad? Pero ahora es donde Job empieza a comunicarse con Dios. Y luego dice, miren, vámonos ahí en el 10, me encanta. Pero antes de eso, perdónenme, vamos a orar por esta palabra, ¿sí? Padre eterno, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Y cuando es eficaz, Padre mío, hace fruto aún aquellos corazones estériles, porque solo tú eres el único Dios, Señor, el único que puede transformar corazones, que puede cambiar aún nuestra mentalidad, Padre eterno. Yo te pido, Señor, que esta palabra se impregne a lo más profundo de nuestro ser y que en cada uno de nosotros, a través de esta palabra, haga un renacer, un reverdecer, Padre mío. Que en todo momento sepamos que así como estuviste con Job, estuviste y estarás con nosotros en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén. Ahora yo quiero que te vayas a Job 14:9. Si tú traes por ahí tu Biblia, ábrela un poquito. Yo sé que esta palabra te va a bendecir. ¿Me dicen un amén cuando estás ahí? Ok, si no yo se las voy a leer. Dice: al sentir el agua, repite conmigo, al sentir el agua, renaceré y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Recibo esta palabra a mi corazón y a mi espíritu. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Eso, es importante creerlo, porque Dios se mueve en la fe. Si no hay fe, nada va a pasar. Si no hay fe, no le vamos a agradar a Dios. Sí sabemos, ¿verdad? Bueno, Job reconoce que su vida es muy frágil. Su vida es tan frágil, de tal manera que todo este tiempo tan duro, por un valle, por un desierto, por de tantas noticias malas que recibió en un día, óigame, este hombre estaba de pie de milagro. A este hombre se le murieron sus hijos, todos sus hijos, ¿verdad? De tal manera que hubo un momento que ahí en Job 10 él expresó lo que sentía, de tal manera que le dijo: Señor, ya estoy harto de mi vida, pero permíteme, Dios, desahogarme delante de ti. Déjame abrir mi corazón delante de ti. Eso fue lo que hizo Job. ¿Cuántas veces nada más con una mala noticia nos sentimos hundidas en la depresión? Nos sentimos llenas como si estuviéramos en el pozo de la desesperación, ¿sí o no? Por eso es importante que tú te afiances, te agarres, te fortalezcas del Espíritu Santo. Job tuvo no una mala noticia, no perdió un ser querido, perdió toda su casa, sus hijos, y luego la que le quedó viva, pues lo maldijo.
sea, ni alguien que lo animara, ¿verdad? Él decía y se expresó delante del Padre y digo, Señor, estoy harto de mi vida. Miren, en un día, oigan, a veces si nos llega una mala noticia, si alguien ha perdido un ser amado, oigan, qué terrible se ha sentido nada más. Pero ¿cómo vamos a confrontar estas malas noticias? Hubo un día que uno de mis hijos, el de en medio, por eso todo lo que nos pasa, cuando tú estás tus pies bien cimentados en Cristo, todo lo que te pasa Dios lo va a usar para bien, amén. Hace un tiempo, un año, yo creo 2 años atrás, yo sentía, es hermoso tener la comunicación, intimidad con el Espíritu Santo, porque Él te habla. Más que nada Él te dice las cosas antes para que nos paremos a la brecha, oremos, para si es inevitable esa temporada, estás firme y fuerte para poder confrontarlo o para saber qué palabra tú le vas a dar a uno de tus hijos. Por eso necesitamos estar llenas, conectadas con Él. Una de las cosas que a mí me encanta decirle a las hermanas es que adórale. Pero no es una adoración solamente de labios, o a veces ni de labios, porque para cantar hasta se nos hace pesada abrir la boca, ¿verdad? Pero no, hermana hermosa, no. Cuando tú y yo le adoramos, ¿sabes qué estamos haciendo? Le estamos poniendo aceite fresco, no el de ayer, el de hoy. Un aceite fresco a nuestra lámpara, como aquellas mujeres sabias, sensatas y prudentes. ¿De quién estoy hablando? ¿De esas mujeres sabias, sensatas y prudentes? ¿De las qué? ¿No se oye? De las vírgenes. Nosotros somos esas vírgenes. Espero y deseo que sean de las sensatas, no de las insensatas, porque hay insensatas. Pero aquí es cuál de las sensatas o insensatas vas a ser tú. Y llegó un momento que yo le decía a mi hijo, empieza a arreglar tus papeles, empieza, porque yo sentía que el Espíritu Santo algo iba a pasar. Él me avisó. Cuanto a los meses después me llega una mala noticia y lo agarró la migración. Mi hijo nunca en su vida había parado una cárcel. Y paró una cárcel de migración. Imagínense, desesperado. Y luego imperactivo mi hijo. De esas formas, cuando son los niños, no sé si tú tengas un niño muy imperactivo. Mi hijo, ciérreme la puerta, por favor, mi niño. Los que son imperactivos, oigan, no se pueden estar quietos en un solo lugar, tienen que estar haciendo algo. Ahora imagínense mi hijo encerrado. Santo Dios, lo guardó. Cuando yo recibo esa mala noticia, no más de un hijo, pobre Job, todos los hijos que murieron. Llegó un momento que yo, Dios mío, dame la fuerza, si mi niño llorando, porque nunca había parado a una cárcel, se sentía desesperado. Y él me decía, él sabía que yo siempre tenía comunicación con el Espíritu Santo, y él siempre acude a una madre. ¿Cuántos de ustedes, mamás, siempre acuden sus hijos a ustedes? ¿Cuántas veces? No se me distraigan, porque esta palabra te va a ayudar para el día de mañana, que tú puedas confrontar una prueba. Ya sabes cómo actuar, ya sabes cómo hablar y ya sabes cómo poder moverte en ese proceso tan fuerte como madres, como esposas o como trabajadoras, ¿verdad? Entonces me decía, mamá, habla con Dios, dile, habla con Dios, ¿qué me va a pasar? Para no hacérsela tan largas, inmediatamente yo me postré y no me levanté de ahí hasta hablar con el Señor y escuchar una palabra del Espíritu Santo. No más una palabra. Una palabra es suficiente para mí, aunque vea todas las cosas contrarias. Porque el enemigo te va a turbar de tal manera para que tú dudes, ¿verdad? Para que si estás verde, reverdeciente, caigas estéril y muerta e inutilizada. Cada situación donde tú confrontes va a depender de lo que tan fuerte y tan conectada estés con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Ok, entonces el Señor me dijo, tranquila hija, va a salir pronto. Con eso era más que suficiente. Y yo dije, Señor, no me lo van a echar para acá y perder todo lo de sus papeles, ¿verdad? Con esa palabra me mantuve firme. Siempre tenía que estar en esa agua de vida, hermanas. No se me distraigan, porque el espíritu de distracción, el enemigo lo usa para que la palabra entre y salga. La palabra es viva, la palabra es eficaz, pero eres tú la que nada más con tu voluntad va a decidir si es sí o si es no. Amén. Y ustedes saben que como esposas, aún como esposa, los esposos vienen a uno, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O nomás me pasa a mí? Entonces tú tienes que estar fuerte en el Señor, ¿verdad? Llegó un momento en el valle de la desesperación que él dijo, Señor, estoy harto de mi vida, pero vengo a ti a desahogarme cómo me siento, ¿verdad? Job reconoce ante Dios que somos frágiles como seres humanos, amén, y que en esta breve historia que estamos enfrentando mientras estamos vivos en esta tierra, amén, está tan llena de muchas y muchas dificultades, ¿sí o no? Entonces necesitamos al Espíritu Santo y que tú tengas una relación a diaria. Aclaro, intercesión es muy diferente a tener intimidad con Dios. ¿Ah? Hay veces que el Espíritu Santo te va a decir, no quiero que me pidas, no quiero que te quejes, no quiero que te desahogues, yo quiero hablarte y decirte cuál importante tú eres para mí, pero tiene que ser recíproco. Pero yo también quiero saber en qué lugar yo estoy en tu corazón. Yo quiero que tú me digas que me amas. Yo quiero que tú me digas hasta dónde tú vas a poner mis límites, porque nosotros somos los que le ponemos los límites al Espíritu Santo. Pero en una vida donde nos estamos rolando, ¿verdad? No ha sido fácil, y las cosas mientras más pasamos no va a ser nada fácil, estarán empeorando. Los valores se están perdiendo, mientras tú necesitas ir a la fuente de vida para mantenerte en esos valores espirituales y morales que tú, mujer, madre, le tienes que enseñar a tus hijos y no ir a la corriente de lo que te está confrontando una vida global. Hoy en el mundo quieren globalizar, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer, cuando eso es un diseño de Dios, que eso es delante de Dios que una aberración. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a las corrientes de donde el mismo Satanás te está obligando, ¿verdad?, a que les enseñes esa nueva vida de Satanás, porque es de Satanás? Pero necesitas estar fuerte en el Señor. Nosotros ya vamos de paso, pero tenemos hijos pequeños o tenemos nietos, y que como gustes o quiera nos van a perjudicar nuestras descendencias. Llegó el momento en que la vida de Job, a pesar de ese pantano de la desesperación, que quería salir pero no podía, pero aún en eso no le hizo desistir. Nunca negó a Dios, nunca renegó de Dios. Siempre, Señor, todo lo que yo vine al mundo sin nada, desnudo, todo lo que te pertenece, todo lo que yo tengo, sé que te pertenece. Así que Dios dio, Dios quitó, pero sea el nombre de Dios alabado en sobremanera grande. En el libro de Job, a la historia de que tú, está hermoso este libro,
Cuando tú empiezas a escudriñar un poquito de Job, vas a notar una gama de emociones en la vida de Job. De repente estaba gozoso, lleno de paz, pero también estaba iracundo, con frustraciones, desesperado, con ansiedades, con dolor, ¿verdad? Depresión, pero sobre todo con tanta incertidumbre. Ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Todo se me ha quitado. Ya no tengo hijos, ya no tengo siervos, ya no tengo nada de las riquezas. ¿Qué va a pasar conmigo? Job tuvo que agarrarse de la mano de Dios, ¿verdad? Vamos a pasar a otra historia. Dina. ¿Han escuchado hablar de Dina? Dina es hija de Jacob y Lea, ¿verdad? Hermanos, 11 hermanos y ella la única mujer. Jacob agarró a su familia, esposa e hijos, y dice que salió de Parán Aram y se fue a la ciudad de Siquem. Esta muchachita, joven, adolescente y bella, ¿verdad? Dijo, voy a conocer, voy a salir a conocer el lugar donde yo hoy voy a vivir. Y ella salió. Y resulta, esta historia viene en Génesis 34 y 35. Y resulta que en eso en que ella estaba conociendo, ¿verdad? La toma un hombre, Siquem, el hijo de Hamor. La toma y dice que la tomó violentamente. ¿Qué creen ustedes que le hizo cuando la tomó violentamente? Fue violada esta joven. Esta joven fue violada. Cuando llegó a sus padres, pues le dice lo cometido. Jacob dijo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? No les voy a ir y correr a mis hijos a decirles lo que pasó con Dina. Voy a esperar a que ellos vengan. El joven que la violó, llamado Siquem, hijo de Hamor, ¿qué creen? De violación pasó a amor. Se enamoró de esta joven, hermosa esta joven. Él quiso, ahora sí que, una solución, arreglar la situación. Este hombre se enamoró. ¿Cuándo ustedes han visto que el violador se enamora de la violentada, que la fue violentada? Pues en este caso pasó. Se presenta con su padre Hamor, llega ante Jacob y le dice lo sucedido y le dice, pero queremos arreglar la situación. Mi hijo le va a responder a su hija, puesto que está enamorado. Los hijos ya sabían, pero ellos se sintieron ultrajados, ¿verdad? De lo peor, porque ellos les fue violado, ¿qué podrán decirles? Su honor, ¿verdad? De la familia. Y de tal manera que fíjense en esto tremendo lo que hicieron. Todo arreglar a Jacob, pues él con su corazón dijo, pues claro, con su corazón sincero, pero no vamos a permitir que este varón se case con mi hermana, sino antes circuncidarse, porque había una ley. Pues ellos adoraban a otros dioses, pero decidieron por amor a ella, este joven, y para arreglar la situación dijo, pues nos circuncidamos. Se circuncidó todos los varones, todos hicieron todo lo que ellos pidieron, y ellos por recompensar obedecieron. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen que hicieron estos dos hermanos Leví junto con otro hermano? Déjenme le digo a ver cuál hermano fue, porque oigan, qué tremendo, ¿verdad? Esto fue una tragedia. No solamente fue violada su hermana, sino fíjense todavía lo que hicieron estos hombres. Estos hombres todavía
Ahí en Génesis 35, porque ya noté algo muy importante que me gustó. Ay, mi Padre eterno. Ok. Estos hombres, los hermanos, quedaron, dice que horrorizados, llenos de ira, sed de venganza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sintieron que ellos avergonzaron el honor de la familia. Entonces estos hombres, dice que a pesar de todos los arreglos que quedaron, entre paréntesis, bien, en paz, aparentemente, se unieron los hermanos de Dina y masacraron a toda la familia de Siquem y de Hamor. Todo masacraron, se llevaron todo lo que dice todo, riquezas, joyas, mujeres, todo lo arrasaron. Pero tanto Dina como Siquem volvieron a renacer. Cuando toda esta situación de tanta congoja que sintió, hasta donde se le fue fuera de las manos a Jacob, él se sintió desesperado. Pero ¿qué pasó en medio de esa situación? Dice que acudió a su único Dios. Fue a aquel lugar el que fue llamado un Betel, el que tuvo un encuentro cara a cara, porque otra vez, ahora sí como dicen, se le atoró a Jacob. ¿Se acuerdan que la primera vez su hermano iba atrás de él para matarlo? Hasta que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, solucionó todo el Señor, le solucionó todo. En el Señor hay soluciones. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el enemigo quiera que tú pienses que esto es imposible, que eso está seco, que eso es estéril, no puedes ya. Porque las emociones te neutralizan tu mente, te inutiliza, te seca, te hace estéril. Porque tu mente, tus emociones, dice, ¿cuántas veces se han sentido que no pueden levantarse? ¿Con cuántas veces se han sentido con gran tristeza, con desesperación? El enemigo te inutiliza de tal manera que tú te sientes seca por dentro, estéril. El enemigo, ese es su trabajo. Por eso cuando Job llegó a esas aguas de Dios, dice que él empezó a reverdecer, como lo dice Jacob 14:9. Y dice que él fue, que el que lo salvó una vez de su hermano para matarlo, fue por segunda vez. Y les llama y se molesta con sus hijos: ¿hasta dónde ustedes, hijos, han tirado mi honor? ¿Hasta dónde ustedes enlodaron mi nombre? Y no es solo mi nombre, porque él era un representante de Dios vivo. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob inmediatamente, como Job, dice que se volvió a buscar a Dios. Cuando él fue a aquel Betel, porque a Dios ahí se le apareció, él vuelve y se regresa a ese Betel y dice que volvió a platicar con el Señor. Entonces Dios le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, y le dio una palabra: sé fructífero y multiplícate una vez más. Cuando el enemigo, ese es su trabajo. Imagínate, esta de Dina ya no más se habla, ya no más se habla. Pero si Job, ayúdame ahí con los niños, hija. Pero si Job, ¿verdad?, fue a donde estaba esa agua que lo hace reverdecer,
donde él vuelve a renacer, ¿verdad? Ahí encontró la fuerza, el sostén para no claudicar, ni negar, ni renegar de Dios, ni darle la espalda. ¿Cuántas veces, mujeres, hoy en día pasa algo, una situación adversa, terrible, donde te sumerge en las profundidades del lago cenagoso o en cárceles oscuras de la desesperación? Yo me imagino que Dina estaba en el hoyo de la desesperación, pero también una gran depresión. Una joven que fue ultrajada, una joven que fue violada, ¿verdad? Una joven todavía maltratada. ¿Ustedes creen que no por sus hermanos? Mas sin embargo no se habla más de ella. Pero lo que sí te aseguro, que como Job dice que él presentaba todos los días sacrificios para santificar a cada uno de sus hijos, todos los días. Alguien que le ayude por favor a hija. Hermana Francisca, dígales por favor que sí, si no que lo saque afuera a jugar, ¿verdad? Ahí que corran. Gracias, Dios. Llegó un momento en que Job presentaba esos sacrificios. Pero ¿qué nos dice eso a nosotras? ¿Cuántos de nuestros hijos han pecado delante de Dios? Tú y yo podemos presentar delante de Dios sacrificios a Él. ¿Sacrificios de cuál? ¿De un toro, de una ovejita, de un corderito, de una palomita? No. Sacrificios de alabanza, eso. Sacrificios de adoración, de oración a Dios. Amén. De servicio. Y que todo eso es acumulado en el reino de los cielos. Como padres, constantemente hay que orar por nuestros hijos. Y esto es hasta que Cristo venga. Yo quiero que repitas y le digas a tu hermana: hermana, es tiempo de reverdecer, es tiempo de renacer. ¿Cuántos dicen amén? Vemos a una Ana. Todos conocen la historia de Ana, ¿verdad? Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, del 12 al 18. Ana era estéril. Ana, muy amada por su esposo, indudablemente, pero era una mujer desdichada, porque su vientre estaba seco y estéril. Pero llegó un momento. Alcana tenía dos, tenía a Ana y tenía ¿a quién? A Penina. Penina sí podía tener hijos, pero como todo, ¿no? Como siempre pasa, las que son estériles siempre subyugan y maltratan psicológicamente a aquella mujer que no puede tener hijos. Hay mujeres hoy en día que se encuentran de esa forma, que no pueden tener hijos. A otras tal vez puedes tener hijos, pero hablando en lo espiritual, son estériles, ¿sí o no? Penina le amargaba la vida a Ana, pero había algo bueno para Ana, que Alcana la amaba mucho, pero para ella no era suficiente. Ella se sentía una mujer desdichada, seca por dentro, estéril, hasta que llegó un momento que ella fue al Dios de la creación, al Dios todopoderoso, al que lo puede todo, al Espíritu Santo. Y con ese espíritu quebrantado, con un corazón sincero, con un corazón hambriento por su presencia. Pero acuérdense, en ningún momento Ana culpó a Dios. En ningún momento Ana culpó a Dios. Hoy en día, ¿cómo se mira eso? ¿Sí les ha pasado? ¿Cómo culpan a Dios de las tragedias? Cuando el que lo deben de culpar es al otro tremendo, aunque no tenga la culpa, pero se le echamos, ¿verdad? Porque siempre está metido en todo, donde no le mandan llamar. Pero Ana
Un día ella decidió: ya basta de la esterilidad, ya basta que me agobie el dolor y el sufrimiento y la desesperación, ya basta que me agobie la amargura, ya basta que me agobie la culpa, ya basta. Otra gama de emociones sobre esta mujer, y sobre todo las mujeres, como somos emocionalistas, ¿verdad? Pero pidémosle a Dios que las emociones no nos gobiernen, porque cuando las emociones nos gobiernen, nos encontramos muy vulnerables y presa fácil del enemigo. Y como estamos emocionalmente tan vulnerables, somos muy tensas, muy propensas a caer y a cometer malas decisiones. Tengamos mucho cuidado de hablar y de actuar. Mejor antes de actuar, ve al primado, como estos hombres que de los que te acabo de hablar. Hay un gran ejemplo, y si hay un ejemplo en ellos, ¿fue efectivo para ellos? ¿Fue efectivo? Porque la Biblia habla verdad, y lo que Dios dice es verdad, y Dios siempre está encargándose de que la palabra se active la verdad. Pero a veces sabemos el remedio, pero no lo queremos hacer. La verdad, no queremos hacerlo. Preferimos hundirnos en el agravio, en la desesperación, en la tristeza, en el dolor y en el sufrimiento. ¿Hasta cuándo, mujeres de Dios, vamos a permitir que Satanás nos ponga el piezote en la cabeza, cuando es todo lo contrario que nosotros como mujeres le pusimos y le damos un golpe certero en la cabeza al Satanás? Pero se nos ha olvidado a muchas mujeres de Dios, se les ha olvidado. Por eso es imprescindible recordarles y volverles a recordar las veces que sean necesarias, porque aún en medio de esas emociones, esa gama de emociones que se mueven, estamos tan concentradas emocionalmente, y lo peor de los casos, de lo negativo, que no permitimos que la palabra se entrone en nuestro corazón. No permitimos que Dios tome y gobierne nuestras emociones. Amén. Entonces es necesario que el Señor hoy te recuerde como tu Padre, como tu Creador y soberano. Tanto vemos a un Job que entendió la soberanía de Dios. Job fue imprescindible entender la soberanía de Dios. A muchos de aquí lo reconocen como su proveedor, y a veces porque les conviene. Porque les conviene lo reconocen. Pero ¿qué tal sobre la soberanía? Cuando tú entiendes que Dios es soberano, y cuando tú entiendes que Dios es un Dios bueno, entonces vas a entender que todo lo que te pasa es para fluir bajo la voluntad de Dios. Muchas veces de la voluntad de Dios no nos va a agradar a nosotros, pero el Señor es necesario que lo haga para que sea implantada el carácter de Cristo en nosotros, para que sea implantado y cambiando este chip a una mentalidad de reino, no una mentalidad religiosa o desértica. ¿Ah? Mara, ¿qué significa? Mara significa desierto, amargo. Lodebar, ¿qué significa? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Mefiboset? Dice que él estaba en la tierra de Lodebar. Significa desierto, estéril. Dios te quiere sacar de esa tierra seca, estéril, pero a veces nosotros no queremos. Estamos tan cautivadas de esas emociones negativas que Dios quiere sacarte, pero lo que menos tú escuchas es la voz de Dios. Pero hoy quiere el Señor que tú cambies tu mentalidad, y que el Señor quiere que reverdezcas y renazcas tu mente a Cristo. Pero ¿cómo voy a hacerle, pastora, para que mi mente sea una mente fructífera o positiva, como dicen por ahí? Tienes que ir a las aguas, a esas aguas de vida, que aún el tronco más seco
aún el tronco totalmente estéril, sin ramas algunas, mientras esté en el agua, fluirá y crecerá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo soy ese tronco fuerte, profundo. Llegó un momento que cuando Ana tuvo que tomar una decisión, y dice que ella abrió su corazón mediante una oración, dice que expresó sus sentimientos a Dios. Cuando ella expresó lo que sentía, los sentimientos más íntimos, que nadie lo podría saber más que solamente ella, decidió expresarle. Ella sabía que había alguien que la escuchaba. Ella sabía que iba a haber alguien que le iba a sacar de ese pantano. Donde has visto un pantano donde quieres salir pero no puedes. Pero ella sabía que había un Dios que la escuchaba. Amén. Y por si fuera poco, dice que todavía se le acerca Elí, el sacerdote Elí, y todavía pasa lo que está pasando esta pobre mujer, y todavía le dice, estás borracha, santo Dios. Pobre mujer, o sea, si no le fue duro, le fue tupido todavía, ¿no? Pero ella le explica a Elí, Elí, tú estás malinterpretando mi gemir, estás malinterpretando aquel clamor que yo estoy haciendo a mi padre. Entonces Elí pudo entender que ella estaba con ese corazón abierto, con un gemido que podía salir de lo más profundo de su espíritu. Y ella le dijo, Elí, mi corazón está muy atribulado, mi corazón está tan lleno, quebrantado mi espíritu. Elí dijo, adelante, y la bendijo. Cuando ella abre la oración, lo primero que le dijo, Señor, que tu sierva halle gracia ante tus ojos. Y empieza a pedir el milagro. Y ella le creyó al Señor. Ella decidió creerle, de que ella le dijo, Señor, el primer hijo que yo voy a tener, te lo voy a ofrecer a ti. Te lo entrego a ti, lo pacto contigo. ¿Cuántos hijos más creen que tuvo ella? 4 hijos más. Tuvo en total 5 hijos. En el Señor está todo. Pero a veces el afán, los hijos, la casa, el esposo, el trabajo. Oigan, el trabajo últimamente está consumiendo todas las fuerzas de nuestras mujeres. Más todavía si no hay mujeres que trabajan, pero el enemigo está consumiendo la mentalidad y las emociones de aquella madre de familia, hundida en la desesperación. Y la mujer todavía, póngale que el marido llega tan cansado que lo que quiere ella es hablar, y el marido no le escucha, mucho menos la va a entender. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál fue tu actuar? Pero el dador de la vida, porque él dijo, yo soy la vida, la resurrección, y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Yo no vengo a ti a juzgarte. Dice, todo lo que el enemigo ha usado para destruirte, yo lo voy a usar para que tú vuelvas a renacer, para que tú vuelvas a reverdecer. ¿Cuántos deciden creerle? Pero muchas de las veces, mujeres de Dios, hermosas, amigas, dejamos a Cristo aquí y estamos bien, y salimos con una palabra empoderadas, gozosas, llenas de esperanza, porque aún las esperanzas por los suelos. Los sueños no me digan, los sueños muertos. Es tanto que dice uno, tengo un esposo, pero como si no lo tuviera. Los afanes de la vida se lo comieron, la ahogaron esa semilla, y se olvidan de uno como esposa. Bueno, es que la vida está tan cara, y lo primero que dicen, si no, ¿qué vas a comer? Si no, ¿con qué te voy a mantener? Ya está uno, pues bueno.
visitado matrimonios. Por eso yo no voy de acuerdo que uno trabaje en el día, otro en la noche, otro en el tercer turno, porque ahí no hay vida, ya no hay amor. Porque ya nomás es un compañerismo, y a veces ni compañerismo, que ya parecen gallos de pelea. Porque el mundo eso te lo ofrece. Cuando Dios, concéntrate. ¿De qué te preocupas si yo alimento a los pajaritos? Pero tan afanados ahí, afanados. Y yo creo, me imagino que nos ponemos un poquito en el lugar de los hombres, pero ellos siempre pensando, ¿cómo voy a pagar el recibo? Tengo que pagar la escuela, tengo que pagar aquello, y luego todavía eso te lo contagian a ti y te desesperas, cuando tiene que ser todo lo contrario, porque eres tú que vas ahí, tienes que ir a la fuente de vida, a esa agua donde tú tienes que beber e inyectarle la palabra a tu esposo. No todo es material, porque tienes una familia, un ministerio, el primer ministerio que tú tienes que cuidar. Tienes un esposo o una esposa al cual tú tienes que escuchar, pero la situación del mundo los arrastra. Pero déjame decirte que tú tienes un destino, y hay un destino final, que es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No quiere decir que cuando estés pasando por el desierto, ¿este es tu destino? No. Pero muchos se quedan en el desierto, muchos mueren en el desierto porque dicen, es que este es mi destino. Mentira del diablo. Despierten. Tenemos que despertar nosotros para nosotros despertarlos a ellos. Pero si nosotros no vamos a la fuente correcta, ¿qué va a pasar de nosotros? Vamos a la fuente totalmente incorrecta. Las emociones nos cautivan, ¿sí o no? Entonces, mujeres de Dios, es tiempo de que despertemos y digamos, ya basta hasta aquí. Ya es tiempo de reverdecer. Si tú no haces un cambio, si tú no decides hacer un cambio, todo seguirá igual. Seguirá igual, mujer de Dios, déjamelo decirte. Pero nosotros tenemos que decidir hacer el cambio. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que el Señor quiere que te lleves en esta mañana. Decide hacer el cambio. No te conformes aún con la vida que tú llevas hoy. Necesitamos ser esa punta de lanza para abrir camino a los que vienen atrás. ¿A quiénes son? A tu esposo, alinearlo. Ve a la fuente a donde fue Job. Ve a la fuente donde fue Jacob. Fue a Betel. Señor, me salvaste de la muerte, pero hoy vengo a ti, porque si me sacaste de una, me sacarás de esta también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Es la mujer. ¿Por qué la mujer? En el ministerio de Dios, había mujeres. Mujeres emprendedoras. Mujeres que decidieron seguir a Jesús. Mujeres bendecidas. Vemos a una María Magdalena que en su condición estaba seca, estaba estéril, pero hasta que dijo, aquí tengo la vara de Aarón y esta vara va a reverdecer. Y conoció a Jesús, buscó a Jesús, porque yo digo que también ella escuchó de Jesús. Pero ella decidió decir, ya basta, hoy quiero renacer, hoy quiero un cambio en mí. A veces pensamos que la condición en que estamos está mejor, y sí, a lo mejor está mejor, pero déjame decirte que tú puedes ir más mejor de lo que tú estás. Dios quiere que sea plena en todo. Mientras estemos en esta vida, como dijo Job, va a haber una de problemas, porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Mas no tenemos que ahora sí que conformar otra vez a los golpes. Otra vez, no, ya basta.
Y ya basta. Mujeres ultrajadas, mujeres violadas, mujeres con la autoestima por los suelos, mujeres con un espíritu de autoconmiseración. ¿Saben cuál es ese espíritu? Les explico cuál es ese espíritu. Ok, ese espíritu de autoconmiseración, aunque vengan las bendiciones, no, yo no quiero nada. Hay otra. Ay, pobrecito de mí, es que yo no merezco esto. Ay, pobrecita de mí, soy la más fea, es que yo no puedo, ¿verdad? Se autoconmisera a uno mismo. ¿Qué me dices de las culpas? De la vergüenza. He conocido jóvenes que quieren salir de la depresión, a punto de suicidarse. Qué tremendo esto. Jóvenes que necesitan de nosotras. Por eso hoy tú estás tomando de esa agua de vida, para el día de mañana esa joven te pida ayuda y tú puedas dar esas palabras de vida. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, dice: Señor, yo soy tu hija. Repite conmigo: yo soy tu hija, yo soy tu princesa. Tengo al mejor padre del mundo. Él es el dueño del oro y de la plata. Estoy sentada en lugares celestiales. Yo soy digna porque Dios pagó un precio de sangre. Yo valgo la sangre de Cristo. El yo no puedo se tiene que ir de nuestras manos. El yo no merezco nada se tiene que ir de nuestros labios. En lo fea, que estoy gorda, que estoy esto. Bueno, le encontramos cada cosa a nuestro rostro cuando el Señor nos mira como las perfectas y hermosas mujeres de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Yo quiero que tú pases al frente, pasemos todas al altar. Mija, ponme aquella alabanza. Tú y yo somos grandiosas y maravillosas porque tenemos la esperanza que se llama ¿quién? Jesucristo, que Él hará resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. Dice que hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan. El árbol cree que va a volver a crecer, que va a volver a brotar y que saldrán nuevas ramas. ¿Acaso tú no vas a creer? Tenemos que creer que al sentir esa agua del Espíritu Santo fluya y vayas a renacer tú también, y esos nuevos brotes vas a ser tú un árbol plantado junto a corrientes y tu hoja no caerá. ¿Cuántas veces laceraron o marcaron tus vidas, tus almas? ¿Cuántas de nosotras nuestros espíritus se apagaron? ¿Cuántas de nosotras hemos sentido tan decepcionadas, agobiadas por la incertidumbre? ¿Cuántas de nosotras no exclamamos muchas veces: ya estoy harta de esta vida, ya no quiero vivir? Pero tenemos que reconocer que delante de Dios somos frágiles, que solamente Él encontraremos la fuerza, la paz, el sustento. ¿Cuántas de nosotras hemos estado con un espíritu amargo? ¿Cuántas de nosotras nos persiguen muchos verdugos? Las enfermedades, las dolencias, el dolor de perder a un ser amado.